No te cuentan esta parte. Ese estrés no siempre se manifiesta con gritos o temblores. A veces es silencioso. Como cuando abres los ojos por la mañana y ya te sientes atrasado. Como cuando un día perfecto todavía se siente pesado. ¿Alguna vez te has despertado más cansado que al acostarte? ¿O has mirado tu lista de tareas y has pensado, ¿para qué? Viví así durante años. Y creía que era normal. Me decía, si tan solo me subieran el sueldo, si tan solo pudiera mudarme a un lugar más grande, tal vez entonces pueda respirar. Creía que la paz estaba al otro lado del progreso. Pero la verdad. Cuanto más ganaba, más gastaba. Cuanto más espacio tenía, más lo llenaba. Cuanto más intentaba controlar el caos, más me controlaba. ¿No es extraño cómo podemos tener todo lo que queríamos y aún así sentirnos atrapados? El estrés se convirtió en mi estado de ánimo. Se escondía en mi bandeja de entrada a rebosar. Mis 47 pestañas abiertas. Mi calendario uno tras otro. Mis mensajes sin leer. No estaba siendo descuidada. Estaba sobreviviendo. Y en medio de todo este ruido encontré algo inesperado: silencio. Espacio. Una calma que no había sentido en años, y no provenía de un spa, ni de un bono, ni de unas vacaciones. Provenía de menos. Menos desorden. Menos estimulación. Menos persecución. ¿Y si tu sistema nervioso no necesita más éxito sino más espacio? ¿Y si la vida que estás construyendo te está costando la paz que anhelas? No me propuse convertirme en minimalista. Solo quería sentir que podía volver a respirar. Esta no es una historia de perfección. No se trata de estanterías ordenadas ni paredes blancas. Se trata de cómo la simplicidad salvó mi sistema nervioso, un pequeño cambio a la vez. Si alguna vez has sentido que corres sin llegar a ninguna parte. Si tu mente se siente ruidosa incluso en una habitación silenciosa. Entonces esta podría ser la pausa que no sabías que necesitabas. Déjame mostrarte cómo 11 pequeños cambios me devolvieron mis mañanas, mi mente y mi paz. Estaba en la Ciudad de México cuando sucedió. No en un retiro tranquilo. No meditando en la cima de una montaña. Estaba en medio del tráfico, letreros de neón, puestos de comida y el caos, fingiendo que me lo pasaba bien. Lo habíamos planeado durante meses. Un descanso del trabajo. Un reinicio. El tipo de vacaciones que publicas en Instagram: tacos, museos, vistas desde las azoteas. Pero al segundo día, algo dentro de mí se quebró. Caminábamos por la Roma. Las calles eran preciosas, rebosantes de vida. ¿Pero mi cuerpo? No estaba emocionado. Estaba exhausto. Cada sonido, las bocinas de los coches, los gritos de los vendedores, incluso la música del café, se sentía como un ataque. Tenía los hombros tensos. La mandíbula apretada. Y cuando mi amigo se detuvo a sacarme una foto, me quedé allí parado mirando al vacío. ¿Alguna vez has estado en un lugar hermoso y no has sentido absolutamente nada? Esa era yo. En medio de una ciudad vibrante. Sintiéndome completamente entumecido. No dije nada. Seguí caminando. Pero por dentro sentía como si mi mente se hubiera dado por vencida y susurrado: no puedo seguir con esto. Más tarde esa noche me senté en el baño del hotel con las luces apagadas. Sin llorar. Solo pesada. Me di cuenta, esto no eran unas vacaciones de la vida. Esta era mi vida, corriendo de una cosa a otra, acumulando belleza hasta el cansancio, representando la alegría en lugar de sentirla. No necesitaba otra escapada. Necesitaba un reinicio total. No ahí fuera, sino en mi interior. Ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. No lo llamé minimalismo. Ni siquiera lo llamé sanación. Solo sabía que tenía que empezar a restar, rápido. Porque ninguna ciudad, ningún salario, ninguna maleta podía soportar el peso que me obligaba a cargar. No llegué a casa y anuncié: me estoy volviendo minimalista. No había ningún tablero de Pinterest. Ni una lista de verificación. Simplemente una decisión silenciosa de dejar de cargar con cosas que me estaban destrozando. Lo primero que dejé ir fue el ruido.
No solo los sonidos, sino la presión, publicar, responder, actualizar, mantenerme al día. Silencié los chats grupales. Cancelé algunas suscripciones. Pausé las aplicaciones que me convencieron de que necesitaba más. No me sentí valiente. Fue como una exhalación. Luego vinieron los estantes. No fue una purga total, solo una mañana, cogí un frasco de perfume polvoriento y pensé, no me lo he puesto en 3 años. ¿Por qué lo conservo? Ese pensamiento se convirtió en una oleada. No en un frenesí, sino en un ritmo. Entraba en una habitación y preguntaba, ¿qué me ayuda a respirar aquí? ¿Y qué me roba la paz? No había ningún plan. Ningún libro. Solo pequeñas sustracciones deliberadas. Y con cada elemento, cada decisión, cada pequeño lanzamiento, empecé a sentirme más ligera. No porque estuviera construyendo algo, sino porque por primera vez en mucho tiempo me estaba soltando. El minimalismo no lo sentía como una meta. Lo sentía como una medicina. Tranquilo. Personal. Sanador. Y no tenía ni idea. Estaba a punto de salvarme de 11 maneras inesperadas. Hábito N-1. Dejé de tocar el teléfono durante los primeros 30 minutos. Parece pequeño. Pero lo cambió todo. Durante años, lo primero que hacía cada mañana era desplazarme. No porque quisiera, sino porque era automático. Abrir los ojos. Desbloquear la pantalla. Sumergirse en un mundo que no me preguntaba si estaba lista. Correos electrónicos. Mensajes directos. Noticias. Ofertas. Tragedias. Distracciones. Todo antes de que mis pies tocaran el suelo. ¿Puede tu sistema nervioso descansar de verdad, si despierta ya reaccionando? Una mañana después de México dejé mi teléfono en la cocina. Me senté junto a la ventana. La luz era suave. El aire quieto. No medité. No escribí en mi diario. Simplemente existía. Al principio me sentí incómodo. Como si hubiera olvidado como ser humano sin contenido. Pero al tercer día, algo cambió. Mis mañanas se volvieron más tranquilas. Mi corazón se calmó. Y mi mente no entró en pánico. Fue la primera vez que me di cuenta de lo violentamente que había estado empezando cada día, y llamándolo normal. Así que me puse una regla, sin pantallas durante los primeros 30 minutos. Solo agua. Luz. Respiración. Estiramiento. Silencio. Dejé de despertar a la urgencia del mundo y comencé a despertar a mi propia energía. No hizo la vida perfecta. Pero me permitió escucharme antes de oír el ruido. Y ahí es donde comienza la sanación, en la quietud antes de que el mundo vuelva a sonar. Hábito número 2. Empecé a despejar un pequeño espacio cada día durante solo 5 minutos. No para organizarme. No para ser productiva. Solo para sentirme más ligera. Empecé con un cajón de la mesita de noche. Configuré un temporizador de 5 minutos. Sin presión. Sin lista de verificación. Solo una pregunta, ¿qué aquí se siente como paz y qué se siente como presión? Encontré un recibo viejo de un regalo que nunca di. Un llavero que no usé. 2 bolígrafos que no funcionaban. No eran las cosas lo que me abrumaba. Era el silencio que venía después, como si mi cerebro exhalara. Como si hubiera despejado espacio no solo en la superficie, sino dentro de mi pecho. Al día siguiente limpié el estante del baño. Luego un rincón del refrigerador. Luego el asiento trasero de mi coche. Siempre solo 5 minutos. Siempre solo una zona. Sin juicios. Sin objetivos. Se convirtió en mi botón de reinicio. Un ritual diario para recordarme, todavía tengo control sobre algo. Y poco a poco esa práctica de 5 minutos se filtró a otras áreas de mi vida. Eliminé los mensajes tóxicos de mi bandeja de entrada. Pensamientos innecesarios de mi diario. Obligaciones a las que había dicho que sí solo para complacer a la gente. Los espacios que despejé se convirtieron en símbolos de quien ya no era y en quien me estaba convirtiendo.
Esto no era ordenar. Era volver a la quietud, al respeto por mí misma, a un ritmo que había olvidado. 5 minutos al día. Eso era todo lo que necesitaba para volver a escuchar mi vida. Hábito número 3. Empecé a usar la misma ropa todos los días. No estaba de moda. No era elegante. Era tranquilo. Cada mañana, miraba fijamente un armario lleno y seguía sintiendo que no tenía nada que ponerme. No porque la ropa no fuera buena, sino porque la decisión me resultaba agotadora. ¿Quién intento ser hoy? ¿A quién necesito impresionar? ¿A quién necesito ocultar? Eso era lo que realmente me preguntaba. Y la presión empezó incluso antes de tomar café. Así que un día, saqué una camisa negra suave y unos vaqueros, mi ropa interior favorita. Y me los puse. Al día siguiente los volví a usar. Y otra vez. Algo extraño ocurrió. Me sentí más yo misma. No menos expresiva, solo menos distraída. Ya no había estrés por el estilo. Ya no malgastaba energía decidiendo quién interpretaría. Solo un atuendo. Limpio. Sencillo. Mío. Me dio algo inesperado, permiso emocional para dejar de cambiar de forma. Mi armario dejó de ser un perchero. Se convirtió en un espejo que reflejaba quién era yo. ¿Y lo curioso? Nadie se dio cuenta. Pero yo sí. Noté lo ligera que me sentía cada mañana. Cuanto más fácil era llegar, concentrada, tranquila, despejada. No descarté todo lo demás. Simplemente dejé de buscar una nueva identidad cada día. A veces la paz no se trata de lo que vistes. Se trata de no tener que cuestionarte quién eres debajo de ella. Hábito número 4. Empecé a comer en silencio sin YouTube. Sin desplazarme. Sin música de fondo. Solo, comiendo. Al principio me sentí incómoda. Como si no supiera qué hacer conmigo misma. Como si hubiera olvidado cómo estar sola, sin una pantalla como protección. Pero en algún momento entre el segundo y el tercer bocado, algo cambió. De verdad saboreé la comida. No solo sabor, sino comodidad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que estás lleno, solo cuando ya es demasiado tarde? ¿O has terminado una comida sin recordar ni un solo bocado? Esa era mi normalidad. Hasta que dejé de hacer ruido. Recuerdo la primera vez que desayuné en silencio. Los huevos estaban calientes. La tostada un poco quemada. Pero noté la textura. El calor. El olor. Y más que eso. Noté mi respiración. Mi postura. La tensión en mis hombros desapareciendo lentamente. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando mi llegada. Ahora, las comidas en silencio son mi ritual. No todos los días. No todas las comidas. Pero cuando estoy en crisis, sobreestimulada o simplemente desconectada, como sin distracciones. Porque en esa tranquilidad, recuerdo, no necesito ganarme el descanso. No necesito entretenerme mientras recargo energías. Solo necesito estar aquí. Un bocado a la vez. Presente. Nutrida. Humana. Hábito número 5. Dejé de seguir a personas sin disculparme, no porque fueran tóxicas. No porque estuviera enojada. Sino porque mi sistema nervioso estaba cansado. Solía recorrer cientos de vidas antes de siquiera revisar la mía. Vacaciones que no podía permitirme. Cuerpos que no podía mantener. Éxito que no podía seguir. Y cada vez que cerraba la aplicación, me sentía más pequeña. ¿Alguna vez has notado cómo 5 minutos en tu teléfono pueden arruinar un día entero de paz? ¿Cómo una publicación perfecta puede hacerte cuestionar tu propia cronología y tu propio valor? No dejé de seguir a nadie por despecho. Dejé de seguir a alguien por amor propio. Empezó con historias silenciadas. Luego cuentas que no recordaba haber seguido. Luego los influencers aspiracionales que me hacían sentir menos, incluso cuando me gustaban. No estaba cuidando mi feed. Estaba recuperando mi mente. Ahora, mi teléfono se siente más ligero. No porque esté vacío, sino porque está más silencioso.
Y ya no siento que estoy corriendo una carrera en la que nunca me inscribí. Dejar de seguir a alguien se convirtió en una forma de autoconfianza. Era como decir, puedo elegir lo que me viene a la cabeza. Puedo elegir lo que merece mi atención. Sin anuncios. Sin drama. Solo salidas silenciosas. Y en esas salidas encontré una libertad que no había sentido en años, la libertad de estar bien donde estoy, incluso si no es donde el algoritmo quiere que esté. Hábito número 6. Empecé una lista de tal vez antes de comprar nada solía comprar cosas para solucionar problemas que no podía nombrar. Ansiedad. Aburrimiento. Soledad disfrazada de productividad. No eran cosas grandes. Eran pequeños consuelos, el suero de $12, la tercera botella de agua, la vela que prometía paz. Nada de eso era malo. Pero nada funcionaba. ¿Alguna vez has hecho clic en agregar al carrito, solo para sentirte en control? ¿Alguna vez has comprado algo solo para que terminara la espera? Un día, dejé de hacerlo. En lugar de comprar, lo anoté. Artículo. Precio. ¿Por qué lo quería? Luego esperé 30 días. Al principio me pareció una tontería. ¿Para qué escribirlo si no lo voy a conseguir? Pero sucedió algo inesperado, la mayoría de las cosas, ya no las quería. No porque no las mereciera, sino porque la emoción había pasado. No necesitaba el bolso. Necesitaba consuelo. No necesitaba los zapatos. Necesitaba confianza. La pausa de 30 días se convirtió en un espejo. No para mi cartera, sino para mis heridas. Ahora tengo una lista de cosas por hacer en mi teléfono. Sigo anotando cosas. A veces los compro pero con intención. No de un pergamino. No de una espiral. Este hábito no solo me ahorró dinero. Me dio algo que el dinero no puede comprar, claridad. Y con esa claridad, finalmente entendí, no se me daba mal el dinero. Solo se me daba mal parar lo suficiente para preguntarme qué necesitaba realmente. Hábito número 7. Empecé a servirme una taza con total atención, no para impresionar a nadie. No para marcar un hábito en mi lista de deseos. Solo para estar presente. Empezó una noche después de un día largo y sobreestimulante. Herví agua. Eché una bolsita de té. Y por primera vez esperé sin desplazarme. Observé cómo subía el vapor. Noté cómo el color se intensificaba lentamente, no al instante. No hice varias cosas a la vez. No me apresuré. Y en ese silencio algo extraño sucedió, mi pulso se calmó. Mis hombros se hundieron. Mi cuerpo finalmente se dio cuenta de que estaba a salvo. ¿Puede una taza de té realmente cambiar tu día? No, pero la forma en que lo sirves sí. Así que lo convertí en un ritual. Cada noche una taza. Sin pantallas. Sin ruido de fondo. Solo yo, la taza caliente y el suave e intencional acto de elegir la quietud. Esa taza se convirtió en mi silenciosa rebelión contra la urgencia, contra el exceso de agenda, contra mi propia adicción a estar siempre ocupada. Algunas noches lloro. Algunas noches miro por la ventana. Algunas noches sonrío a la nada. Pero cada noche esa taza me sostiene. No por lo que hay dentro, sino por lo que dejo ir mientras bebo. Ahora no busco la paz. La sirvo. Lentamente. A diario. Una taza a la vez. No para impresionar a nadie. No para que sea una estética minimalista. Solo para sentirme más ligera. No lo abordé todo de una vez. No vacié mi casa en un fin de semana. Empecé por el baño. Me sorprendió cuánta emoción se escondía allí. Lociones que nunca usé. Productos que compré en noches de inseguridad. Toallas viejas que guardé por si acaso. Cosas que no necesitaba, pero que me daban vergüenza tirar. ¿Por qué nos aferramos a objetos que no nos sirven, solo porque alguna vez sí? Cada objeto tenía un recuerdo. Una versión de mí que ya no era. Y soltarlos fue como cerrar silenciosamente un capítulo que había superado. Así que seguí adelante a la cocina. Al pasillo. A ese armario lleno de cajas de quizás algún día.
No para castigarme. No para convertirme en minimalista. Sino para hacerme una pregunta mejor: ¿esto apoya quién soy ahora o quién era? Esa pregunta lo cambió todo. Habitación por habitación, sentí el cambio de energía. El aire se volvió más ligero. Mis pensamientos se aquietaron. Mi identidad se aclaró. No se trataba de limpiar. Se trataba de volver a casa a mí misma, un estante, un cajón, una decisión a la vez. Y empecé a darme cuenta, no estaba perdiendo cosas. Estaba perdiendo ruido. Perdiendo vergüenza. Perdiendo el peso de quien creía que necesitaba ser. Hábito número 9. Dejé de añadir ruido a mi viaje al trabajo durante años, no pude quedarme en silencio. Cada viaje, cada trayecto, cada caminata, siempre lleno de algo. Podcast. Listas de reproducción. YouTube. Audiolibros. Algo que aprender. Algo que consumir. Lo llamaba productividad. Pero en realidad, era evasión. Evitar lo que pensaba. Evitar cómo me sentía. Evitarme a mí misma. Una mañana, mi teléfono se apagó antes de subir al coche. Sin música. Ningún ruido. Solo el zumbido de la carretera. Y en ese silencio forzado oí algo extraño, mi propia respiración. Oí lo rápido que respiraba. La opresión en el pecho. Cuántos pensamientos me daban vueltas sin rumbo. Ese viaje de 22 minutos se convirtió en la conversación más tranquila que había tenido en meses. Así que lo intenté de nuevo. Esta vez a propósito. Sin distracciones. Sin agenda. Solo presencia. Los coches pasaban. Las calles se desdibujaban. Y algo dentro de mí se desaceleró. Se convirtió en un ritual. Un rincón sagrado de nada, donde mi mente podía expandirse y existir sin presión. No perdí tiempo. Gané presencia. No extrañé contenido. Escuché claridad. Ahora el silencio es parte de mi día, no algo de lo que huya. Porque la paz no grita. Susurra. Y la mayoría de nosotros nunca la escuchamos. Porque siempre nos ahogamos en la voz de otra persona. Hábito número 10. Dejé de hacer varias cosas a la vez. Por completo. Parece inofensivo. Responder mensajes mientras como. Escuchar correos electrónicos mientras doblo la ropa. Ver un vídeo mientras me cepillo los dientes. Pero con el tiempo fue sumando. No en productividad, sino en presión. ¿Alguna vez has comido una comida entera sin probar ni un solo bocado? ¿O has terminado una tarea y aún así sientes que no has hecho nada? Esa era mi realidad. Siempre hacía dos cosas a la vez, pero no sentía ninguna. Así que tomé una decisión, una tarea. Un enfoque. Una respiración a la vez. Cuando comía, simplemente comía. Cuando caminaba, simplemente caminaba. Cuando lavaba los platos, dejaba que mis manos hicieran el trabajo mientras mi mente permanecía en calma. Al principio me parecía antinatural. No dejaba de buscar mi teléfono. Mi cerebro quería ruido de fondo, estimulación, escape. Pero cuando me resistí, surgió algo hermoso: quietud. Conciencia. Calma. No era que estuviera haciendo más. Era que finalmente experimentaba lo que hacía, sin juicios, sin presión, sin urgencia. La multitarea me agotaba no porque acelerara la vida, sino porque me hacía desaparecer de mi propia vida. Ahora me muevo más despacio. Con más deliberación. Y me siento más vivo. Porque la paz no viene de terminar más rápido. Viene de estar completamente concentrado en lo que haces, aunque solo sea beber un vaso de agua. Hábito número 11. Me daba un día libre a la semana sin reuniones. Sin recados. Sin planes sociales a los que accedía por culpa. Solo, espacio. Al principio me parecía egoísta. El tipo de cosas que solo hacen los vagos o los ricos. Pero la verdad, no era vago. Simplemente estaba crónicamente disponible para todos menos para mí. Así que elegí un día. El domingo. Y lo reservé. Sin llamadas. Sin obligaciones.
Sin debería. Solo horas tranquilas para existir sin actuar. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena, pero tu alma no está invitada? Esa era yo. Sonriendo por Zoom. Desplomándome en silencio. Ese primer domingo fue extraño. No sabía qué hacer. Deambulé. Dormí la siesta. Escribí en mi diario. Me senté al sol como si fuera un trabajo. Y por primera vez en años, volví a escuchar mi propia voz, no la ansiosa. No la crítica. La tranquila. La que solo habla cuando por fin hay espacio para escuchar. Ahora protejo ese día como si fuera sagrado. Porque lo es. No todas las semanas son perfectas. Pero lo intento. Porque ese día vacío me da energía para el resto, y más que eso, me recuerda que no soy solo una máquina con un horario. Soy una persona. Con pulso. Y derecho a descansar. Este hábito no cambió mi calendario. Cambió mi capacidad de seguir siendo humana en él.